Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hello, everyone. Good morning, good afternoon, good evening. So, this is our first, well, our second already, conversation about Teotihuacan. And this is a conversation, we're going to talk about pyramids today. Este día vamos a hablar acerca de las pirámides en Teotihuacán y vamos a explorar un poquito más acerca de, para entender lo que realmente simboliza, lo que significan las pirámides y por qué vamos a hacer esta activación de las pirámides. Entonces, bueno, primero recuerden, vamos a activar nuestra dualidad. We will activate our duality, okay? We will activate the positive, the negative, the feminine energy, the masculine energy. We're actually going to do the duality. Vamos a activar nuestra energía femenina, nuestra energía masculina, positivo, negativo, nuestra luz, nuestra sombra, la luna, el sol, the moon, the sun, which that's exactly what the pyramids of the sun and the moon represents. Okay, the pyramid of the moon, it is the feminine energy, and the pyramid of the sun, it is the masculine energy. Que realmente eso es lo que representa la energía femenina y masculina por las pirámides de la luna y la pirámide del sol. Entonces, vamos a empezar a entender un poquitito también el concepto de las pirámides y esto nos va a llevar primero a Egipto. So first we're going to talk about the pyramids and this is going to bring us a little bit to Egypt, okay? And understand the importance of that place that actually it really matters around the world. Vamos a entender por qué las pirámides de Egipto también es importante para todos. Aunque no estemos en Egipto, es una referencia. Even though we are not in Egypt, it is a reference for us. So Egypt, it is important because all these civilizations were looking to connect with higher self, with a higher realm, okay? Todas las civilizaciones siempre estuvieron buscando conectar con un superior, con algo más superior. Entonces buscaban lugares donde la energía fluyera mejor, o sea, donde hay más fuerza telúrica, donde hay muchos volcanes, donde hay muchos ríos, okay? So to find those places, they will go to find places like where there's a lot of earthquakes, okay, where there's all these telluric motions, where there's a lot of volcanoes, where there is a lot of rivers, anything that has force, because those are channels of energy. Esos lugares son canales de energía, ¿ok? Se concentra mucho la energía, entonces era un lugar donde podías conectar con el cosmos, ¿ok? There was a place where they can connect with the cosmos. So Egypt was one of the first ones to really connect and transcend to other realities, okay? And thousands of people have always gone there to do that. En Egipto fueron los primeros en conectar y trascender a otras realidades. Y miles de personas por mucho tiempo han ido a conectar esos lugares, ¿okay? A abrir esos portales. De hecho, cuando uno entra a las pirámides de Egipto, no son tumbas. De hecho, son lugares donde se lleva a un ser a trascender. Pero no necesariamente para morir, sino realmente para salir lo que se llama las proyecciones astrales. A veces también se lleva a alguien que lleva trascendido, pero los llevan ahí para que tengan un camino más ligero. Y actually, the pyramids are not tombs, okay? They are energetic centers where they will gather together and they will connect with the cosmos and they will really have these astral projections. Although there will take sometimes people who have already transcended or they have died, they will take them in and help them with their transition, so to a higher frequency, because they knew how to work all this. Now, ok, ahora, estas pirámides, a pesar de que se tiene que pensar, que dicen que son 5.000 años, en realidad tiene más de 15.000 años la historia. Y esto no es como Egipto tal, pero es como el territorio, ¿ok? Cuando los primeros nómadas se asentaron y empiezan a hacer un punto ahí, eje para hacer transacciones, ¿ok? It actually, the pyramids are not 5,000 years old, there's actually 15,000 years ago. Okay? But no, as we know it as Egypt, it is also as a territory, okay? And that was when the first nomads, they are starting, sitting in there,
and they start making these transactions. All the tribes, they start doing these transactions in between, which it was the South Africa and the well, Africa and the Middle East. Bueno, ahora, ¿qué pasa aquí? So why is this important for us to know? ¿Por qué eso es importante saber? Okay. Esto es ahí como toda la energía se empieza a acumular. All this energy accumulates from there. Okay, and now we are talking about 15,000 years ago. Estamos hablando alrededor de 15,000 años. ¿Dónde estaba era la glaciación de Groom? Okay, de Groom. That was about 15,000 years ago, approximately. That was the era of the glaciation, the Groom glaciation. It was approximately about 12,000 years ago, 15 to 12,000, somewhere around there. Okay, so what that means is that also there was an ice sheet covering most of the planet on the north, so it was easier to communicate. But this area, okay, in between, that was for the tribes of South from Africa and the Middle East, Oriente, the Medio Oriente. There will be, it was like a bridge, so they can commune to there, okay, so they were able to communicate to different places. Entonces, aquí en esta era de la glaciación, había una capa de hielo que ocupaba toda la parte norte. Entonces, lo que quedaba de África, okay, y lo que quedaba del Medio Oriente, era ese paso por Egipto, okay, donde ellos podían hacer esas transacciones entre todas las tribus. Entonces, esa capa también ayudó a que muchas de la civilización, que aquí vamos a hablar acerca de los atlantes, se movieran hacia toda la que es alrededor, hacia esa parte de aquí llegan a México, Sudamérica también, okay, y algunas partes del norte. So with this, the Atlanteans, okay, now we're going to talk about this because the Atlanteans was before the Egyptians. Los Atlantes fueron antes de los egipcios, es algo diferente. Los Atlantes no hacen jeroglíficos. The Atlanteans they never did hieroglyphs, okay? They use crystals. Ellos usaban cristales. Es como se utilizaba toda la información. That's how they kept all the information. So, ellos vieron, okay, they moved across with this glaciation. They started looking for other places, of course, for more places. So they sailed, so ellos salieron en barquito y se fueron y llegaron hasta México, okay, y incluso a Sudamérica también. Bueno, why is important this? Because some of this is coming also to Mexico as well. So that's why we have a lot of influence from the Atlantean times. Por eso tenemos mucha influencia de los atlantes. Y de hecho, muchas de las formas en las que nosotros hacemos nuestro día a día, nuestra vida, nuestra forma de gobernar, incluso hasta cierto punto, viene desde allá. Even some of the way that we rule our governments and things like that, it kind of comes from the Atlantean times. Okay, we still have some of that. We're not like that, but we have a lot of influence, and that's why it's important, that reference for us. Y es por eso que es importante esa referencia de los Atlantes ahora. Now, we will talk about later about why it's important right now the Atlantean times and not other times, in the next in another conversation. En la siguiente conversación vamos a hablar por qué es importante esta área de los Atlantes para nosotros ahora y en lo que estamos viviendo ahora aquí y en México y en donde estemos. Okay, pero eso va a ser en otra plática. Ahorita nos estamos enfocando en las pirámides. So we are talking about the pyramids today. We will talk about that later. So now, understanding the river, okay, the Nile River goes and flows up to the north, okay, and it's in the 33 north latitude, okay, and the 33 meridian. So, el río Nilo sube lo que es la latitud 33 norte y es el meridiano 33, ¿okay? Y esto es un código de trascendencia a un camino iniciático. And this is a code for any initiated path. As we all know, the 33 frequency is a very high frequency, así como sabemos que el código 33 es un número muy alto, ¿ok? Son los 33 niveles de conocimiento. There are 33 levels of knowledge. And that's where before they used to do these initiated paths. Y eso era lo que en la antigüedad se hacía como los caminos iniciáticos. Y muchos lo hacían en Egipto, porque ahí se enseñaba a conocer acerca del ser. And all of these initiated paths, they were made right there in Egypt because it really taught people and educate people about knowing the self, okay? So
So now other pyramids in other places, other cultures, they start building pyramids as well too, but they were more into cultures, and it was also people who were connected to the nature more, okay, to the ground, to like in the north, in the States, for example, with the Hopi people, for example, the natives, and so on. Muchas de las otras pirámides alrededor del mundo, también esas fueron creadas por parte de una cultura o parte de que también estaban muy conectados con la tierra, como lo que eran los Hopis en Estados Unidos, ¿okay? en Arizona. So, now, los atlantes tomaron este punto, es un intercambio de energía, y fue el primer nodo que la humanidad hizo conscientemente. So the Atlanteans, they took this spot to make an exchange of energy, okay? And that was the first node of the Earth that it was built consciously. And why this is important? ¿Y por qué eso es importante? Because that brings the energy that is spread all around when the Atlantean people start moving and spreading everywhere. ¿Y por qué eso es importante? Porque esto fluye cuando se empiezan a esparcir, y bueno, pues esa es la influencia que también nosotros tenemos, ¿ok? Entonces, otros lugares fueron creados por culturas que estaban en conexión con la naturaleza. Por ejemplo, hablábamos de ciertos portales, que es lo que vamos a hablar en otro tema también, como incluso los aztecas y civilizaciones anteriores a los aztecas, ¿ok? Y todas las civilizaciones, de hecho, hacían esta caminata de ciertos portales, porque son portales, son campos energéticos de la Tierra que son naturales, y que ellos, estando en tune con la Tierra, siguen esos portales. So this is something important to know, because we will talk about in the next video, one of the next conversations, about the portals that we have on Earth. And in this case, the one in Mexico, the portals that we have, and that even the Aztecs and all of the civilizations, okay, walked in Mexico City, actually, towards the pyramids. Estos portales que se caminaron desde la Ciudad de México para llegar a lo que es a las pirámides de Teotihuacan, son importantes porque conectan diferentes aspectos del ser, como el positivo y el negativo, y lo femenino y lo negativo. So these portals are important to note, and these are different, several, of course, there are many, but there is two important, for example, Mexico City, that also are the ones we're going to walk through, and is walking the masculine energy and the female energy, and those are the portals that these civilizations will walk in harmony with the nature, okay, to connect. And of course, we know the pyramids now, they're put in a place where there is a lot of energy, there is a special spot. Y bueno, estos portales se unen y son los portales que se caminan en coherencia y en conjunción y con la naturaleza, con la tierra misma, y antes se caminaban de esa forma. Ahora, estos caminos son los que se hacían antes para llegar incluso a lo que es las pirámides de Teotihuacán, que es un portal muy grande. So the pyramids of Teotihuacan is a very big portal. And it's as big as also actually the Egyptians, the Egypt ones. Y es tan grande como el de Egipto, de hecho. De hecho, las pirámides de Teotihuacán se alinean con lo que es el cinturón de Orión. The pyramids of Teotihuacan, they align with the Orion's belt. And there's a specific time in the year that actually the pyramids of the sun and the pyramids of Teotihuacan aligned with the pyramids of Egypt. Y de hecho hay un tiempo en el año donde las pirámides incluso se alinean, las pirámides de Teotihuacán con las pirámides de Egipto. ¿Ok? Y eso era lo que los mayas, incluso los incas, utilizaban como punto de referencia. And this is what the Mayans and Incas actually, they use as a point of reference, okay, for the day-to-day life, para hacer su día a día, conectar con el cosmos, conectar con todo. Bueno, nosotros venimos despertando se llama una noche galáctica. We are waking up from this galactic night. So just like we do have our nights, and then when we go to bed, we rest and we wake up in the morning, or we have the seasons, okay? We have spring, we have summers, we have autumns, we have our 4 seasons. It happens the same thing to Earth, but in a galactic way.
Así como nosotros tenemos nuestros periodos de invierno, verano, primavera, otoño, la Tierra los tiene también de una forma galáctica. Y nosotros venimos despertando, ¿ok? De un sueño venimos despertando y venimos, por ejemplo, de lo que sea el invierno, el otoño, y estamos empezando lo que es la primavera y el verano, ¿ok? Y en esta noche galáctica, que es una noche oscura, ¿ok? Donde nosotros empezamos a trabajar lo que era la densidad y la materia. So on this night that we are awakened from, okay, we are coming from winter, fall, let's say, in the galactic way, we're coming from to work with density, okay, and matter. Now we have to integrate this. We are starting with spring and summer, okay? So now we are integrating that in our lives with the clarity of the sun again. Y ahora vamos a integrar todo esto en esa nueva era, ¿ok? Con el sol despertando, yendo hacia la primavera y hacia el verano. Venimos despertando de una noche galáctica de 12,000 años, o sea que cada 26,000 años hay una conexión y desconexión, es cuando dormimos y despertamos. So we are coming from a galactic night. There is about 12,000 years. There is 12,000 years, okay? So each 26,000 years, we have a connection and disconnection, connection and disconnection. So now we are connected again. We are going back to the light. We are having again this Wi-Fi. We had, oh, I understand. And we will integrate everything that we work with the density and the matter. Okay, so now vamos a tomar en cuenta que en el 2012, okay, todos sabemos que el calendario maya decía que era el final, y no era el final del mundo, sino era el final de una era, justamente esta era que estamos empezando ahora, que es la era de Acuario, pero también es la era de este nuevo despertar. Estamos despertando de un largo sueño y muchas veces estamos todos modorros y necesitamos así como que, a ver, tengo que tener claridad, poner mi cerebro en velocidad. Y para hacer esto necesitamos entrar en coherencia, okay? So we are waking up from this, and now we talk about the Mayan calendar. We talk about the 2012, right? What it was before that it was said that was the end of the world. But in reality, it's the end of the world that we know, but it starts a new one. So that's a new era. New era of Aquarius. We're coming from a different one, and we will talk about that later. But really, this is where we are starting now. So we are awakening, and sometimes we feel a little bit sleepy in the morning, and we need to put our heads in gear. And in order for us to do that, we need to start in coherence. So now, vamos a traer un poquito más acerca, una vez más, los 33 niveles de conocimiento que se hacían en Egipto, que son los que justamente nos llevaban a esa iniciación, donde nosotros entramos, las personas entraban en coherencia. So now we're going to bring these 33 levels of acknowledgement that in Egypt, they were made as initiation in order so that people can get in coherence, so in mind, body, and soul, okay? Lo que era físico, mental, espiritual. En esos tres aspectos eran lo que son 30, son los 33 niveles y son 10 días, son 9 dimensiones, y luego un día de integración, okay? So that would be, to have these 33 levels of knowledge, that was 10 steps, because that was 9 dimensions and 1 integration. So we have to work with our mind, soul, and body. So those are the 3 things that the initiative pack will take. And this is exactly what we would do, in a sense, to prepare ourselves to go to Teotihuacan. So people who will join for the 3 days, it'll be actually physically 3 days over there, but we will be working before for quite some time. Entonces, y esto es justamente lo que vamos a hacer para las personas que, por ejemplo, se inscriban para los 3 días. Vamos a hacer estos 33 niveles y vamos a trabajar no nada más físicamente esos 3 días, sino con anterioridad vamos a estar conectando, vamos a estar preparándonos justamente para ese día de la activación. ¿Okay? Ahora, let's understand that the pyramids are tools and they are portals. Okay, so we know now that the portals are always set, or these tools, the pyramids are put in a place where there is a lot of energy, where there's a good connection. Okay, there's a nodes on the earth that it just accumulates a lot of energy because we have magnetism and all that. And there are great portals, and that's why we have these ancient places. Okay, because they knew where was a good place to connect with the cosmos and the earth. That was the heaven to earth and earth to heaven.
Ahora, ya sabiendo que las pirámides justamente se ponen en estos portales, y los portales son lugares energéticamente hablando muy, muy potentes, y hablamos de naturaleza, una vez más, donde se encuentran, por ejemplo, muchas, que son los terremotos, porque hay muchísimo movimiento energético, hay volcanes, hay aguas, hay ríos muy potentes, ¿ok? Entonces se utilizaba justamente porque es un intercambio del cielo con la tierra, una forma de conectar con el cosmos y con la tierra al mismo tiempo. Entonces las personas que estaban en esa sintonía podían hacer esa conexión. And so these people who were in balance, they will be able to have this connection, okay? So the pyramids are really the connection, they are the tool that channels the energy to the earth, okay? Las pirámides son esos canales que, son esas herramientas que canalizan la energía hacia la tierra. Entonces, why, when we are at the pyramids, okay, and we always say, well, we're gonna go and really charge our batteries. We really do, actually, we do that. But when we do this with consciousness, we will understand we're doing more than just that. Our frequency will be amplified by the pyramids energy, okay? There's like this big Wi-Fi. So if I am in coherence, you know, I think, I feel, and I act in the same way, okay, and I am balanced, I will be able to magnify that to so powerful. Entonces, si nosotros, por ejemplo, cuando vamos a las pirámides a meditar y nos vamos a nosotros a cargar de energía, realmente es así. Pero imagínense si lo hacemos en coherencia, si pensamos, sentimos y actuamos de la misma forma. Las pirámides son un Wi-Fi que expanden toda esta energía. Entonces, imagínense, si estamos en coherencia, todo se va a manifestar de una forma más rápida, más grande para nuestras vidas, pero al mismo tiempo, nosotros mandamos esa frecuencia y la compartimos con el mundo, porque nosotros somos parte de todo, estamos conectados con todo. We also, when we do that, we exchange this energy with the world, okay, because we are all connected at the end anyways. So, ahora, tenemos 333 personas que son las que nos piden que estemos juntos. And now we know that we need to be 333 people, that we need to be there. Now that you understand what is this 33 means, the levels of consciousness, right? So that's the initiatory path. Now, y ahora que ya sabes que son estos 33 niveles y que es un camino iniciático, we will be all vibrating in the same frequency, which brings the same frequency up and shares with everyone. Así que nosotros subimos nuestra frecuencia al mismo tiempo, las 333 personas más, y la vamos a compartir. Pero esta frecuencia va a ser justamente ese anclamiento. Vamos a nosotros poder ser ese faro, ¿okay? Ese poste aquí, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, donde nosotros también, cuando se hace ese intercambio de energía, vamos a poder recibir energía cósmica, energía que va a anclarse en la Tierra, que va a asistir a la Tierra, que en realidad esa también es nuestra misión, estando aquí todos, es justamente asistir a la Tierra en este proceso de evolución. So, when we are all in coherence, okay, and we're all vibrating the same frequency, and we are at the pyramids Wi-Fi starts just going, you know, connected again, because this cosmos, this excuse me, this Christ light from the cosmos that is coming, right, is coming to Earth, and we will be the anchors of this energy, this light, and we will be able to sustain it and share it. And the more we are, the more we'll be sustained, the more we'll be able to assist in the evolution of the Earth. As you remember, as we talked about in the last conversation, we are the cells of the planet. Y así como recuerden que hablamos la vez pasada, nosotros somos las células de este planeta, nos volvemos unas células sanas. We become these healthy cells, okay? So, the pyramids were created by the Mayas. Las pirámides fueron creadas por los mayas, y esta versión original, ok, esta es la versión que ellos comparten, que es entre 9,000 y 10,000 años aproximadamente. So the original version is, you know, 5,000 or something like that, but in reality, at least what they share, it is about 9,000 to 10,000 years approximately. And the Mayans actually
they went all the way down. So the Mayas and the Incas, they actually work together. So there's a lot of, that's why there's a lot of similarities, because they work the same way. Y bueno, los mayas también estaban como los incas, ¿ok? Trabajaban de la misma forma, de hecho, y por eso muchísimas similitudes, ¿ok? Ellos conectaban con el cosmos, ellos podían hacer sus mediciones muy precisas, ya que la conexión no nada más era con el cielo, sino también con la tierra. So their measurements were very precise, since their connections were not only with heaven, but also with the earth. So they were in that balance. But we lost the balance, pero por supuesto perdimos ese balance, y por eso estamos ahora todos aquí, y este es el llamado, and this is the call. Now we are coming to assist in this process. And so what we like to understand is that what we are doing, it is basically just having this call from the soul, okay? Because this is, many of you perhaps don't even know why, but you just feel like you need to be there. And sometimes we just being there, that's all we need to do. However, if you're listening to this, it's because there's a reason why you're listening to this. So I just will suggest that you connect with your heart and see what you resonate with. I will put a link in here where you can join, whether it's for the 1 day or for the 3 days. And so the better, the sooner the better, as we will be able to prepare everything. Bueno, así que este es el llamado. El día de hoy hablamos acerca de las pirámides. Sabemos un poquito más acerca del por qué ese portal maravilloso que conecta de esas pirámides, conecta con todo el mundo. Really, these pyramids connect with the whole world. And so many people are doing the same thing, actually. We are not the only ones. There's many, many people doing this. And this is helping to increase the awareness and the awakening of the people, awakening of the acknowledgement of the being. Y esto está, no somos los únicos que estamos haciendo esto, somos muchas personas los que estamos haciendo esto, y estamos todos ayudando, y cada vez somos más y más y más haciendo este tipo de cosas. Y bueno, este es el recordatorio para el alma, ¿ok? Porque todos venimos con la mayoría de las almas que estamos ahora venimos justamente con esta intención de ayudar en este proceso. We actually, the majority of the souls that we are here right now, we came here with this intention and assistance or mission, whatever you want to call it, to assist the awakening, the process of evolution, the process of helping Mother Earth to continue growing and continue going to higher levels. And if she does, we do, because we are the Earth, we are the cells of the Earth. Y si la Tierra sube de frecuencia y la Tierra asciende, nosotros lo hacemos porque nosotros somos las células de este planeta. So if this is the first time you see this video, I would recommend you to look at the other one about what is Mexico. Si esta es la primera vez que conectas y nos ves, te recomiendo que veas el otro video de quién es México y con otros videos donde estoy con mis tres maravillosas compañeras, Giselle, Cristina y Ada. So there's also other videos where I am with my beautiful ladies, Cristina, Giselle, and Ada. The three of us are doing all of this. We are just putting the things together, but it's all of us, you, I, and everyone, whoever join us, that we are doing this together. Y aunque, bueno, nosotros estamos aquí nada más organizando esta parte, en realidad, todos lo vamos a hacer, tú y yo y todas las personas que se nos unan. Bueno, pues muchas gracias. Thank you very much. I will leave the links in here if you want to join. Les voy a dejar aquí los links para por si quieren inscribirse el día de hoy. Y bueno, muchas gracias. Que tengan un bonito día, tarde y noche.